Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre otro nombre. Génesis 25 del 24 al 26 en la versión PDT dice: Cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo. Tenía la piel peluda como un abrigo. Por esa razón lo llamaron Esaú. Después nació su hermano, que estaba agarrado al talón de Esaú. Por esta razón lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. ¿Alguna vez te han puesto un apodo? ¿Alguna vez tú has puesto algún apodo? ¿O en algún punto de tu vida tus padres te llamaron algo que en realidad tú no eras o que no te hacía sentir bien? La manera en que nos conocen por nuestros nombres muchas veces marca quiénes somos. Yo le comentaba a mi esposa que me recuerdo más de los apodos que tenían todos en el diversificado que de los nombres. Y algunos que inclusive eran bastante ofensivos y que con el pasar del tiempo nunca cambiaron, aunque ya no pegara ese apodo. Uno de los que más recuerdo era de un amigo que cuando lo conocimos, él se presentaba como: me llamo fulano de tal, pero me pueden decir Chucho. O sea, él mismo se ponía ese sobrenombre. Con el pasar de los años llegó a la universidad y en la universidad todos lo conocían como Chucho. Si no eres de Guatemala no lo vas a entender, pero prácticamente así le decimos a los perros aquí en Guatemala. Y cuando tuve la oportunidad de preguntarle a él por qué su sobrenombre era de Chucho, él me compartió que en la iglesia a él le habían puesto ese sobrenombre, porque siempre se sentaba en el suelo. Y él se lo creyó. Tú lo veías en la universidad sentado en el suelo. Tú lo veías en los recesos, se sentaba en el suelo. Y a él, ¿cómo le costó salir de ese pensamiento? Y posiblemente en este tiempo sigue presentándose así. Y ese es el mejor ejemplo que te puedo dar yo de cómo te marca un sobrenombre o un nombre. En la antigüedad se le ponía los nombres a las personas por ciertas características que tenían, y por eso te leí ese pasaje. A Esaú le pusieron así porque era peludo, digamos. Y a Jacob le pusieron de esa manera como usurpador porque él parecía que quería nacer de primero. Por eso venía agarrado del tobillo de su hermano. Y eso los marcó. Y si tú sigues la historia te darás cuenta que efectivamente Jacob usurpó la bendición de Esaú. Un nombre te puede marcar. Nuestros padres muchas veces, como te decía, desafortunadamente nos han llamado tontos, necios, ignorantes, y no nos damos cuenta del poder que tiene sobre nuestras vidas. Algo que pasa diferente en esta generación. Esta generación ha aprendido que debe de apoyar con todo a sus hijos. Genios, eres superpilas, etc. Pero muchos de nosotros tuvimos que vivir con sobrenombres o tuvimos que vivir con esas palabras que a veces nos hirieron y que si no nos hirieron, nos marcaron. ¿Y cómo cuesta levantar de ahí? Peor si tienes un hermano o una hermana y ese hermano o esa hermana es el favorito. ¿Por qué no te comportas como tu hermano? ¿Por qué no haces esto? Es que tu hermano es mejor o tu hermana es mejor. Y uno vive con eso. ¿Sabes quién sabe todo eso? Es Dios. Ahí quiero llegar. Y Dios sabía el nombre que le habían puesto a Jacob y él mismo decide cambiárselo y le pone Israel. Pero no es el único caso. Tienes a Abraham y a Sarai. Cuando el Señor les hace la promesa, les cambia el nombre. Abraham y Sara. Porque Abraham lo iba a hacer padre de multitudes. Les cambió el nombre para que ellos comprendieran que ese era su destino, no el primero. Le cambian el nombre a Jacob porque su destino no era ser usurpador, era todo lo contrario. Otro ejemplo, Juan 1:42, Andrés llevó a Simón Pedro a donde estaba Jesús. Jesús lo vio y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¿Te das cuenta? Y cuando tú empiezas a buscar el origen o el significado de los nombres, comprenderás aún mejor por qué el Señor les cambió, les puso otro nombre. Posiblemente a ti te pusieron un nombre que no te gustó, que con el tiempo te acostumbraste. La historia de mi nombre es por culpa de un calendario. Quien define quién soy es el Señor. Es como Dios me conoce. Muchos de nosotros vivimos en esa espiral de autodestrucción porque nos definió alguien. Porque alguien dijo: tú eres así, y nosotros lo creímos y nos comenzamos a comportar como tales, y por eso no importa el plan del Señor, nosotros tratamos de desechar ese plan porque no creemos que podemos llevarlo a cabo, cuando es el Señor quien nos está cambiando el nombre, pero somos nosotros los que no lo aceptamos. Imagínate tú a Simón teniendo esa discusión con el Señor. Tú conoces quién era Pedro. Era alguien que se encendía en un 2x3.
Era alguien rebelde, tosco, rudo, todo lo que tú quieras. Imagínate cuando el Señor le cambia el nombre y él se hubiera levantado y hubiera dicho, ¿cómo así? A mí no me va a cambiar mi nombre si ese nombre me lo puso mi papá. Si tú buscas, te darás cuenta. El nombre de Simón en hebreo significa escuchar o reputación. Cefas es el nombre en arameo de Kepas, que significa piedra. Pedro es la palabra en griego para Petros, que significa piedra o roca. Y es que Pedro tenía que entender que él debía ser como una roca para todo lo que venía, para todo lo que lo iban a criticar, para todo lo que los iban a perseguir, para todo lo que tenía que sufrir, para todo lo que él tenía que tener certeza y seguridad. Jesús vio todo eso y por eso le cambió el nombre. Pero como te decía, bien pudo alegarle. Bien pudo decirle, yo no voy a aceptar ese cambio de nombre. Y tú vas a decir, ¿cómo puede decirle eso a Jesús? Tú se lo dices a Dios cuando Él viene y te deja de ver como lo que tú crees que Él te ve. Y Él empieza a ver todo lo que puede hacer contigo. Y tú te niegas. Y tú dices, no, no soy capaz. ¿A cuánta gente le he dicho yo, Dios puede hacer contigo esto? Y lo primero que me dicen es, yo no tengo el nivel. Yo no soy así. Creo que Dios está equivocado. Y los que están equivocados son ellos, porque Dios nos dio el talento. Mi hija tiene un nombre, pero a ella le encanta que yo le diga mi dibujante, mi pintora, mi escultora, mi escaladora, mi rockera, mi artista, mi cantante. Y constantemente se lo repito, no como un compromiso, sino porque creo que va a lograrlo y lo está haciendo. Y entonces sé que cuando Dios le revele su propósito, ella no va a pensar y va a decir, no tengo el nivel. Ella se va a esforzar por levantar el nivel. Ella tiene una característica bien interesante para mí. Hizo dibujos hace 2 años y ahora se ha tomado el tiempo de hacerlos en la actualidad y los compara. Y lo primero que pregunta es, ¿verdad que está mejor? ¿Verdad que me superé? Y yo le puedo decir, no, está feo. Pero en realidad hay una diferencia palpable en lo que ella fue hace 2 años y en lo que se está convirtiendo. Y dentro de 2 años, por supuesto, sus dibujos van a ser mejores y así sucesivamente. ¿Qué hacemos nosotros? Desde hace 5 años le presentamos al Señor la misma cara de cristiano y 5 años después seguimos teniendo esa misma cara y esos mismos pensamientos y esas mismas falencias que teníamos hace 5. No nos esforzamos por ser diferentes. Imagínate, Pedro cometió el error de negar 3 veces a Jesucristo, porque todavía había un poco de Simón en él. Pero el día que él murió, fue crucificado al revés. Ya se había convertido en Pedro. Por fin le había creído al Señor. Tú tienes otro nombre para con él. Créetelo. Esfuérzate. Levántate de donde estás. Nadie puede marcar tu futuro. Ni tu pareja, ni tus padres, ni tus hijos. Quien puede marcar tu futuro es el Señor. Y tú eres el único que decide creerle por ese nuevo nombre por el que te está llamando. Porque aunque no lo creas, es otro nombre. Mi ingeniero, mi arquitecto, mi doctor, mi pastor, mi evangelista. Lo que Él haya depositado en ti. Deja de llamarte como otros te llaman y comienza a llamarte como Dios te llama. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener el valor de llamarnos como tú nos llamas, de vivir conforme a ese nombre, porque eso nos permitirá superar cada etapa en la cual nos hemos sentido detenidos o derrotados, porque tú nos estás enseñando todo lo que podemos llegar a ser si por fin comprendemos que tú tienes otro nombre para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.